Buenos días, queridos estudiantes. Es para mí un placer compartir una semana más de trabajo educativo, académico, exigido por esta asignatura tan importante como es el currículum por competencias. Es muy importante conocer qué son competencias y por qué esa palabra en nuestra organización de nuestro trabajo. Procuraremos en esta charla académica conversar con ustedes acerca de 3 situaciones muy importantes que involucra el contenido de los ejes 2 y 3 de la plataforma, que están presentados también en el módulo que va anexo allí. Habla mucho allí de algunos pensadores que vamos a mencionar a continuación, y también les voy a hablar de una asignación que está pendiente, que es la asignación 2, que tiene un valor del 15%. Ya presentaron la asignación 1 y el parcial 1. Con este comentario de hoy vamos a terminar con la parte teórica académica de los ejes 2 y 3 y la asignación que vale un 15%, que será enunciada al final de esta explicación. Cuando nosotros vamos a planificar y se nos dice que debe ser basado en competencias, debemos considerar que la competencia es como el objetivo final que nosotros queremos lograr después de todo un proceso organizado, coherente, que parte de los contenidos académicos que se nos exige como educadores, la distribución o diagnóstico previo de esos contenidos basados en el tiempo que se nos permita en nuestro horario, que se nos asigne ya sea por asignatura o por la actividad que vamos a desarrollar. Muy importante mencionar que estos contenidos deben de ser analizados y relacionados con el docente para que él pueda decidir si es más factible planificar por proyectos que pueden ser basados en unidades didácticas o en un currículum basado en proyectos sociales, académicos o de interés o necesidades del estudiante. Eso todavía no está determinado. Como hemos comentado anteriormente, el currículum educativo es flexible y entonces no podemos decir que es una camisa de hierro que no se puede modificar. Lo que sí debemos de tratar de lograr es las metas que nos proponemos a través de los objetivos, que eso sí deben de tratar de lograrse al máximo, porque es la que nos va a dar al final las competencias que queremos que tengan nuestros estudiantes para que se puedan desenvolver con decisiones oportunas y coherentes y que gocen de una mejor calidad de vida y de un desempeño profesional exitoso. Eso es lo que quieren las competencias. Por ello, nosotros vamos a mencionar y recordar que es muy importante cuando vamos a planificar el diagnóstico previo. O sea, conocer qué conocimiento tienen los estudiantes del tema que vamos a tratar. Este diagnóstico, que también se llama prueba formativa, porque no lleva nota, no lleva evaluación, sino un conocimiento acerca del estudiante. Después pasamos, una vez conocido esto, analizamos y empezamos nuestro desarrollo curricular planificado de manera prioritaria, como exige ahora la modalidad virtual y la situación económica, emocional y social de nuestro país y del mundo, que afecta directamente la formación de todos los ciudadanos del mundo, los que hoy se estarán desarrollando integralmente en conocimientos, habilidades, destrezas, desarrollo social y conocimiento y protección de los recursos naturales. Si nosotros hacemos esto, en la medida que desarrollamos al estudiante, será más positivo, tendrá una autoestima elevada, se destacará en lo que le gustaría hacer, tomando en consideración las capacidades, actitudes y aptitudes que él pueda incorporar en ese quehacer que va a ser el camino de la vida.
ese camino de la vida que formamos nosotros con nuestras experiencias, la mayoría de las veces con el educador. Porque debemos de considerar que los padres trabajan ahora, que los alumnos permanecen más tiempo con el educador y debemos de aprovechar al máximo ese manantial de tiempo que se nos da en nuestras manos para formar a estos estudiantes. Para ello existen diferentes situaciones que tenemos que considerar y eso va a ser estudio de ustedes e investigaciones y ampliaciones que están en el módulo en la semana del 5 al 9. Y del 12 al 16 estarán presentando la segunda asignación, que será evaluada con un 15% y que será solo de un ítem, y que será el siguiente. Una vez analizado y presentado el cuadro de la página 69 del módulo, relaciónelo con la situación actual de nuestro país y nuestro sistema educativo en unas 10 líneas. O sea, se les está pidiendo síntesis, no descripción, narración, nada de eso. Síntesis de esa situación que estamos atravesando. Eso tiene un valor del 15% y debe ser presentado de la semana del 12 al 16. Después de eso, entonces yo les diré cuándo será la fecha del parcial, del segundo parcial, porque ya hemos hecho el primero. Para lograr estas competencias que nos exige esta asignatura, debemos de tener en cuenta muy de cerca los enfoques curriculares que le vamos a dar a esa planificación que presentaremos a nuestro supervisor o al gerente educativo de la institución donde trabajamos o directamente los que son directores y maestros únicos de lo que pide nuestro sistema educativo panameño. Hay varios enfoques, mencionaremos los más comunes, como son el enfoque psicologista. Se dice que es necesario que el educador conozca mucho del enfoque de la psicología, que no es más que el estudio de la conducta del ser humano, porque muchos de los esfuerzos que hacemos como educadores los podemos percibir a través de la modificación de la mejor manera del estudiante conducirse delante de nuestro grupo y que allí podemos ser justos en una evaluación. Esto es sustentado por Skinner, el mayor conductista de todos los tiempos, pero él lo refuerza con diferentes reconocimientos a esa conducta. Lo que se sugiere y que fue debate por Piaget, Vygotsky y estos constructivistas de la última época, porque se dice que no se debe de dar reconocimientos a cambios de conducta, sino que debe ser una manera natural, consciente y producto de nuestra formación en cada uno de nuestros estudiantes. Hay otro enfoque academicista, que ese se basa más en lo que son los contenidos, lo que el chico debe de aprender, que es muy importante conocer para poder luego proyectar esos conocimientos en el área en que se va a desempeñar o en la sociedad en que se encuentra. Se destaca mucho y se toma en cuenta el intelecto, o sea, la destreza de cada alumno de poder transmitir ese contenido, que es parte del quehacer del docente, pero no es el único, es informar, que es muy importante, pero también es muy importante la formación, que en el enfoque tecnológico pretende alcanzar la mayor racionalidad del proceso en la transmisión de contenidos para que éste sea eficiente. Esa palabra eficiente no se debe apartar de nuestro desarrollo en nuestras clases curriculares en el aula. También hay un enfoque socio-reconstruccionista, que pretende transformar la educación en un proceso de socialización, que sí se está logrando en la mayoría de las situaciones, aunque sea en la educación semipresencial o modalidades virtuales como la nuestra. Siempre hay ese acercamiento natural, innato, que cada humano necesita para poder desenvolverse. Tenemos también el enfoque dialéctico,
Este se enfoca más en la manera que el educador, con ese arte de transmitir lo que sabe, enfoca los diferentes contenidos temáticos a los estudiantes de una manera sencilla, de una manera clara, de una manera fácil, que permitan ese espacio que necesita el estudiante para poder darle evidencias de su aprendizaje a los estudiantes y al entorno, a su educador, a su padre de familia, a su enfoque de comportamiento intelectual familiar. Hay muchos niños que practican las reglas de cortesía y eso solo en el aula de clase y cuando el educador lo exige, pero entonces en la mañana, cuando se levanta en su casa, no saluda ni le da los buenos días a sus padres, a sus hermanos o a las personas con que comparte. Entonces ya esto no es un aprendizaje significativo ni permanente, es un aprendizaje de conductas para el momento, para ser evaluado, para contestar ciertos ítems que exige el educador. Pero entonces la tarea del docente no es ese tipo de aprendizaje temporáneo, sino un aprendizaje permanente que ayuda al estudiante a desenvolverse en las diferentes situaciones que le presenta la vida diaria. Así entonces, este enfoque didáctico se va hacia un camino de la praxis, de que no todo es teoría en nuestro proceso de aprendizaje para los estudiantes, sino que debe de ser esa teoría canalizada a procedimientos, a ejecuciones, a haceres que debe de realizar el estudiante para dar evidencias de que ha logrado superar esos conocimientos en conductas, en aprendizajes, en comportamientos y todo de una manera integral, demostrando habilidades, actitudes y destrezas a través de las diferentes acciones que tenga que realizar y que en este caso solicite el educador. Esto contribuye a que nuestros programas y planes de estudio sean llevados de una manera justa, de una manera coherente y de una manera planificada y organizada para ese desarrollo integral de nuestros estudiantes. Para ello debemos de ampliar un poco en lo que significa competencias, que lo tenemos que ampliar para poder asociarlo como pilar de alcance en nuestro esfuerzo educativo. Poder llegar, no quedarnos en la media tarea del informar, calificar, evaluar, sino en esa coherencia en desarrollo cognitivo con el emocional, el psicológico y la conducta y la expresión lógica del estudiante. O sea que se está pidiendo creatividad, originalidad en el estudiante, que sea capaz de construir sus propios aprendizajes, que tenga esa actitud positiva de investigar y estar al día con los acontecimientos que hoy más que nunca son importantes en el desarrollo curricular para lograr esas competencias que nos hemos propuesto, porque estamos viviendo una época de cambios sociales, económicos, intelectuales, si podemos decir, porque debemos de basarnos ya en prioridades curriculares, mandatos del Ministerio de Educación de Panamá, y nos hace una transformación total de la forma tradicional que podíamos enseñar. Tenemos que enfocarnos en esa parte ética, en esa parte emocional, como dice Bono, como dice Pestalozzi. Debemos de ampliar más esos conocimientos que lleguen a través de una comprensión, análisis y síntesis de qué es lo que necesitamos en nuestra vida, de qué es lo que necesitamos para ser mejores cada día, de qué es lo que necesitamos para que nuestra sociedad y nuestro país alcance las metas de desarrollo que se propone. Estimados estudiantes, para mí es una
un mandato casi académico, que puedan ustedes ampliar conocimientos sobre Sócrates, que fue el primero de los pensadores que enmarcó la formación del hombre en su totalidad y que proyectaba él a través de la mayéutica, que era su forma de cómo él quería que sus discípulos exteriorizaran lo que querían saber. Asimismo, nosotros a través del diagnóstico podemos darnos cuenta de hasta dónde conoce el estudiante lo que vamos a enseñar y qué es lo que él pretende conseguir en conocimiento para satisfacer estas necesidades del estudiante y que él esté en equilibrio con el educador. Eso nos ayudaría muchísimo a lograr nuestras competencias planificadas al inicio de nuestro planeamiento curricular. Tenemos a Platón también, que es un idealista, discípulo de Sócrates, y que también dice que hay que conocerse a sí mismo, que hay que conocer y valorar lo que es la amistad, lo que es la felicidad. Y ahí vienen ya conceptos muy difíciles de personalizar, porque cada uno tiene su propia historia, sus propios conocimientos, sus propios alcances y limitaciones, y que cada uno adaptaría entonces a esas necesidades. De allí también viene uno de los pensadores más también involucrados en el quehacer educativo, que es Aristóteles, y con él nace también la necesidad de los recursos didácticos en el aula, porque él dice que se aprende más a través de los sentidos, acompañado, claro está, del discurso académico del maestro, llamado en ellos académicos, academia, que de allí viene nuestro quehacer. Entonces, esa expresión de él decir que se aprende más a través de los sentidos es lo que nos lleva a lo que decimos hoy recursos de apoyo didáctico. O sea, percibir a través de nuestra vista, de nuestro tacto, de nuestros sentidos, todo lo que el maestro expresa de una manera verbal. Eso lo dice Aristóteles y es uno de los creo que fue el primero que se enfatiza en que es necesario un apoyo didáctico del docente, entendiendo por apoyo cualquier recurso, ya sea bibliográfico, humano o herramienta tecnológica que el docente utiliza para que los estudiantes tengan más claro su mensaje. Eso aparte de que el maestro debe hablar con claridad, sin muletillas, ser preciso, tener una voz audible a todo el grupo y otra serie de características, ¿verdad?, que todo educador debe de tener al expresar un tema académico a los estudiantes. Así entonces nosotros también debemos de ampliar nuestras investigaciones acerca de Bandura, Vygotsky, Piaget. Piaget es un psicólogo que dio buenos aportes a la educación y a la formación, pero es cuestionado porque sus estudios lo hizo con sus hijos y dicen algunos seguidores de sus estudios que se sesga la información por la parte emocional, pero sí tiene un gran aporte, considero yo, en las etapas del aprendizaje que nos da Piaget, de que debemos de ir de lo concreto a lo simbólico, o sea que nunca debemos empezar por lo abstracto y llegar entonces a lo concreto, sino todo a ser presentado de manera concreta, que el estudiante pueda manejarlo, pueda, si es necesario y el conocimiento de esa temática lo permite, manipularlo, luego comprenderlo, realizar diferentes tareas donde involucre ejecutar ese tipo de actividades para luego llegar entonces a tener un extracto evaluativo de ese conocimiento que sería la esencia, que la expresará el estudiante de manera original, de manera creativa, que eso es lo que se exige en el educador ahora. García Oz también es otro buen aportador de situaciones, pero él sitúa la educación individualizada, que es excelente, pero que es difícil en la masificación de la educación hoy, las dificultades y limitaciones que nuestro sistema educativo tiene, se hace muy difícil
Antes se practicaba este tipo de educación individualizada en los niños con capacidades especiales, pero ahora al exigirse del ministerio que se involucren por la parte social y demás que se considera también importante, ya no es fácil individualizar la educación. Otros grandes aportes de algunos pensadores que han influido en la educación y formación del hombre de hoy, tenemos a John Dewey, que es el padre de la educación norteamericana y que fue el creador con William James de la educación activa, que es la que tenemos hoy, cambiando desde el mobiliario usado en ese tiempo de la educación tradicional hasta lo que vemos hoy de la participación activa de los estudiantes, donde era comparado anteriormente cuando el maestro decía algo era incuestionable, la conducta debía de ser fija en un solo lugar, el alumno no podía participar si no era solicitado por el maestro y una serie de limitaciones que han sido superadas por estos grandes aportes de estos pensadores, llamado en este caso John Dewey, el padre de la educación norteamericana. Tenemos a José Domingo Sarmiento, padre de la educación de Argentina, que tuvo mucho que ver en la influencia y la educación que se tiene hoy por un nivel bien evaluado, porque él llegó a ser presidente de Argentina y pudo con facilidad involucrar su pensamiento educativo en la educación de una manera más fácil y sencilla que muchos otros pensadores que les fue difícil el camino para recorrer y lograr los propósitos que ellos habían mentalizado como una mejor formación para el hombre. Tenemos a Omar Dengo, el padre de la educación de Costa Rica, que es nuestro vecino país, hermano, que contribuyó grandemente a la formación del costarricense, a destacarse por su amabilidad, cortesía y destacado también por esa formación emocional que se daba en los tiempos de Omar Dengo. En Panamá, nuestro principal educador destacado es Manuel José Hurtado, el cual pues contribuyó en su época, en su momento, a la formación integral del estudiante. Consideremos siempre que la educación integral está basada en conocimientos, habilidades y actitudes, destrezas y que de una manera permanente se utilizarán de manera creativa y original en las soluciones que se le presenten a cada uno de los estudiantes en el diario vivir, en su entorno, en su trabajo, en su casa. Eso es lo que nos pide hoy el sistema educativo panameño. Queridos estudiantes, con esto damos por finalizada la exposición de esta semana y les toca a ustedes revisar un poco los módulos, ampliar los destacados pensadores, que son muchos, y también prepararse para ver qué actitud deben de asumir ustedes ante la crisis de pandemia que se está viviendo ahora y que tal vez de eso será la segunda asignación, que tendrá un valor del 15%. Que tengan una buena semana y nos veremos pronto para continuar con este compromiso académico.